Hola chicos, y para tejer este top vamos a necesitar hilo de cualquier estilo y color. En esta oportunidad yo voy a utilizar este hilo. Su composición es 100% acrílico y me recomiendo utilizar un gancho de crochet de 3 milímetros. Voy a utilizar exactamente el número recomendado. Este es un gancho de crochet de 3 milímetros, cinta métrica, una aguja lanera y también vamos a necesitar la medida del contorno del busto y la medida desde acá, desde el hombro, de qué tan largo vas a querer este top. Comencemos. Comenzamos realizando el nudo deslizado y vamos a tejer cadenas. La cantidad de cadenitas que hagamos dependen de la talla que vayamos a realizar. Por ejemplo, yo voy a realizar una talla S. Entonces, la medida del contorno del busto para la talla que yo voy a realizar son 90 centímetros. Todas las tallas vamos a aumentar entre 4 y 6 centímetros dependiendo de qué tan suelto quieren este top. Si yo no lo quiero tan suelto, entonces solamente voy a aumentar 4 centímetros. Esto me da un total de 94 centímetros. Ahora, estos 94 centímetros lo vamos a dividir entre 2 y me da un total de 47 centímetros. ¿Sí? Entonces, la cantidad de cadenitas que estamos realizando, vamos a tejerlas hasta completar esa medida. En mi caso son 47 centímetros. Vamos a ir contando las cadenitas a medida que las vamos tejiendo. De todas maneras, para que tengas una referencia, acá en pantalla te dejo una imagen con la medida referencial del contorno de busto para cada talla. Y aquí ya he tejido una cantidad de cadenitas suficientes, ¿sí? Solo para que tengan una referencia, acabo de realizar 120 cadenitas. Entonces, para medirlas, yo necesito llegar hasta 47 centímetros. ¿Sí? Los colocamos así, tomamos las cadenas de extremo a extremo y las medimos. Para medirlas no debemos estirarlas ni nada, sino que así tal cual están, las medimos. Fíjense que acá tengo mis 47 centímetros, ¿sí? Ahora, una vez que tengamos la cantidad de cadenitas listas, por precaución, lo que yo tiendo a hacer es realizar 15 cadenitas adicionales, ¿sí? Vamos a realizar 15 cadenitas adicionales y ya les voy a explicar por qué. Y aquí tengo entonces un total de 135 cadenas. Sí, vamos a tratar siempre de mantener una cantidad de cadenitas impar. Recuerden contarlas porque cuando hagamos el otro lado vamos a necesitar conocer exactamente la cantidad de cadenas que realizamos. Entonces, una vez que tengamos la cantidad de cadenitas listas, vamos a hacer una base con puntos altos. Para hacer esta base, estando acá en la última cadena, la sujetamos. Hacemos dos cadenitas adicionales. Estas dos cadenas me cuentan como el primer punto alto. Enlazamos y en la tercera cadena desde el crochet, o sea en la última que sujetamos, traemos hebra y para hacer el punto alto me quedan 3 aros. Enlazo paso por 2, paso por 2. ¿Sí? De esta manera ya llevo 2 puntos altos porque las dos cadenitas las estamos contando como el primero. Seguimos tejiendo. En la siguiente cadena traemos hebra, paso por 2, paso por 2. ¿Sí? Voy a seguir repitiendo un punto alto sobre cada cadenita que hicimos. Y cuando estemos a punto de finalizar, tomamos nuevamente la medida para asegurarnos de tener la medida que necesitamos. Bien. Y aquí ya me estoy acercando al final. Fíjense, me quedan algunas cadenitas. Tomamos nuevamente la medida. ¿Sí? Aquí sacamos un poquito largo para que no se nos vaya a soltar y medimos nuevamente. Verificamos, yo necesito llegar hasta los 47 centímetros. Sujetamos desde donde hicimos el último punto alto hasta acá. Y lo sobreponemos. ¿Sí? Nuevamente aquí para medirlo no vamos a estirar ni nada, sino que así simplemente lo sobreponemos. Aquí vuelvo a tener los 47 centímetros. ¿Sí? Entonces, ¿por qué tendemos a hacer cadenitas de más? Porque fíjense, yo he venido contando los puntos altos y tengo 125 puntos altos. ¿Sí? Si yo hubiese dejado las 120 cadenas, me hubiesen hecho falta más puntos altos para completar la medida. Y esto sucede porque algunas veces tejemos o muy apretado o muy suelto. Entonces, para evitar que nos hagan falta cadenas, a mí me gusta hacer unas cuantas cadenitas de más
por si acaso, ¿sí? Esto es simplemente por si acaso. Entonces, una vez que tengamos nuestra cantidad de puntos altos listos, como les dije, tenemos que tener una cantidad impar. ¿Sí? Yo tengo 125. Ya podemos soltar estas cadenitas que nos sobraron. Estas cadenitas aquí tienen un nudito, ¿sí? El que es el nudo de inicio. Ese nudito se suelta fácilmente. Es que como este hilo es tan delgadito, no sé si lo aprecien bien en la cámara, pero él se debería de soltar fácilmente. Y luego podemos ir soltando, fíjense, cadenita por cadenita. Vamos a irlas soltando todas hasta llegar acá, a la última. Cuando lleguemos acá a la última cadenita, fíjense, lo que vamos a hacer es tirar de ella y aquí solito se hace un nudo, ¿sí? Como si no hubiese pasado nada. Ahora esta hebra, como está demasiado larga, la podemos cortar un poco y quedamos acá. Sí, fíjense, como si no hubiese pasado nada. Ahora, para comenzar la segunda vuelta, y de esta manera vamos a comenzar todas las vueltas de ahora en adelante porque vamos a hacer el punto calado o punto casitas como también se les conoce. Sí, entonces para hacer la segunda vuelta, estando acá, hacemos 2 cadenitas que cuentan como el primer punto alto, una tercera cadenita que va a ser la cadena de separación, giramos y para realizar el punto casitas, entonces acá tenemos que saltar un punto. ¿Sí? Este agujerito no lo tomamos en cuenta porque es la base de las cadenas. Este vendría siendo el segundo punto, este es el que vamos a saltar y comenzamos acá en este agujerito, ¿sí? O sea, en el tercer punto alto. Y allí vamos a tejer un punto alto y una cadena de separación. Enlazamos nuevamente, saltamos un punto, tejemos punto alto y cadenita de separación. Y esto es lo que vamos a repetir. Hacemos una vez más, enlazamos, saltamos un punto, tejemos punto alto y cadena de separación. ¿Sí? Vamos a seguir repitiendo por todos los puntos altos hasta llegar acá al final. Y aquí ya estoy llegando al final de la segunda vuelta. Entonces fíjense, enlazo, salto el punto y me da para tejer el último punto alto acá sobre la segunda cadenita. ¿Sí? Aquí están las 2 cadenas, 1 y 2. Aquí en la segunda cadena hacemos el último punto alto. De esta manera se ve la segunda vuelta. Fíjense, lo único que hicimos fue el punto casitas. Ahora para comenzar la siguiente vuelta y lo que vamos a hacer es seguir repitiendo. Hacemos las 2 cadenas que cuentan como el primer punto alto. La cadenita de separación vienen siendo un total de 3 cadenas. Giramos. Y aquí va a ser súper sencillo porque simplemente vamos a tejer un punto alto sobre el punto alto. Cadena de separación, ¿sí? Punto alto sobre el punto alto, cadena de separación y seguimos repitiendo. Y cuando estemos llegando al final, entonces hacemos la cadenita de separación y fíjense, aquí tengo las 3 cadenitas con las que comencé. Sí, miren, 1, 2 y 3. Las 2 cadenas que representaban el punto alto y la cadenita de separación. Entonces acá sobre la segunda cadena contamos 1 y 2. Sobre la segunda cadena hacemos el último punto alto. ¿Sí? De esta manera me queda la tercera vuelta. Y de aquí en adelante lo que vamos a hacer es seguir repitiendo. Hacemos 2 cadenitas que cuentan como el punto alto, la tercera cadena que es la cadena de separación, giramos y seguimos repitiendo exactamente igual. Punto alto sobre cada punto alto con una cadenita de separación. Y vamos a seguir repitiendo esto mismo una y otra vez hasta tener la medida de largo necesario. Esta medida, si la están realizando para ustedes mismas, va a llegar hasta la clavícula. ¿Sí? Desde la clavícula hasta el largo que ustedes lo desean. Entonces, seguimos repitiendo. Y aquí ya me estoy acercando a lo que será mi última vuelta. Y esto se ve así. Fíjense, como les comenté, lo único que hice fue repetir. Y así se va a ver, fíjense qué bonito queda esta blusita que vamos a hacer así calada.
Entonces, para que tengan una referencia, yo acabo de realizar un total de 39 vueltas con el punto calado más la vueltica principal, viene siendo un total de 40 vueltas. Y para que tengan una referencia, esto mide desde acá hasta acá 30 centímetros. Sí, lo que está súper bien para una talla S. Recuerden que esto ustedes lo pueden hacer tan largo como lo deseen. Ahora vamos a hacer acá en los bordes dos partecitas así, que son las que van a ir hacia los hombros. ¿Sí? Entonces recuerden que aquí llegamos hasta la clavícula, vamos a sacar dos partes para completar hasta los hombros. Entonces, desde acá, desde la esquina, vamos a medir hacia acá. La talla S va a medir 9 centímetros. ¿Sí? Entonces colocamos aquí en el borde, contamos los 9 centímetros. La talla M 10 centímetros, la talla L 11 centímetros y la talla XL 12 centímetros. Bien, pero de todas maneras, si ustedes lo están haciendo para ustedes mismas, se lo sobreponen y miden más o menos qué distancia van a dejar hasta acá. Yo voy a dejar 9 centímetros para una talla S, viene siendo acá. Vamos a contar cuántos cuadritos tenemos y hasta acá tengo los 14 cuadritos. ¿Sí? Entonces, aquí mismo, sin cortar la hebra, sigo repitiendo el mismo patrón. Dos cadenitas que cuentan como el punto alto, cadena de separación, giro. Y voy a repetir hasta completar 14 cuadritos, que es lo que me dan los 9 centímetros. Y 14. Sí, aquí ya tengo los 14 cuadritos. Antes de continuar, fíjense, como ahorita tenemos que hacer lo mismo que hagamos acá de este lado, en esta esquinita, vamos a aprovechar y para mantener la continuidad del tejido, entonces fíjense que yo estoy tejiendo de acá hacia acá, ¿sí? Cuando haga este lado, para mantener la continuidad, debo tejer de acá hacia acá. Entonces de una vez voy a contar los 14 cuadritos de este lado y 14. Donde finaliza el cuadrito número 14, allí voy a colocar un marcador. ¿Sí? Para yo saber que este lado lo voy a tejer de acá hacia acá. Recuerden que siempre debemos mantener la continuidad del tejido. Entonces, aquí, como ya tengo mis 14 cuadritos, voy a seguir repitiendo, solo que esta vez desde acá hasta acá. ¿Sí? Entonces hago las 3 cadenitas, giro y comienzo a tejer hacia acá. Y voy a repetir una y otra vuelta hasta que la talla S tenga 5 centímetros, la talla M 6 centímetros, la talla L 7 centímetros y la talla XL 8 centímetros. ¿Sí? Pero como siempre les digo, si se lo están haciendo para ustedes mismos, esto que vamos a hacer en la parte de acá les tiene que llegar hasta el hombro. Y aquí ya estoy llegando al final, fíjense, acabo de realizar 6 vueltas. ¿Sí? Esto se ve así. Vamos a verificar, yo tengo que llegar hasta 5 centímetros. Fíjense, mis 6 vueltas son 5 centímetros. Ya podemos cortar la hebra, pero antes de cortarla, entonces, para cortarla hacemos una cadenita, pero vamos a sacar esta hebra un poco larga. Sí, vamos a sacarla bastante larga para con esta hebra de una vez aprovechar y hacer la costura. Entonces, sacamos hilo suficiente, cortamos. Aquí ajustamos y ahora vamos a realizar lo mismo que acabamos de hacer aquí del otro lado. Aquí ya teníamos donde vamos a comenzar. Siempre que comencemos, siempre que cortamos la hebra y comenzamos, realizamos el nudo deslizado. Acá donde está el marcador lo retiro. Allí atravieso la aguja, paso el nudo deslizado. Esto lo ajusto. Y comienzo a tejer de manera normal. ¿Sí? Entonces hago las 3 cadenitas y comienzo a tejer punto alto sobre el punto alto separado con una cadena. ¿Sí? Sigo repitiendo exactamente lo mismo, la misma cantidad de vueltas y nos vemos al finalizar. Y bien chicos, una vez que tengamos ambos lados listos, se ven de esta manera. Fíjense, ahora lo que vamos a hacer es realizar la otra parte exactamente igual, con la misma cantidad de cadenas de inicio, la misma cantidad de vueltas y todo.
¿Sí? Vamos a hacer todo exactamente igual, lo único diferente es que estas hebras, las del otro lado, no deben ser tan largas. ¿Sí? Ya con estas es suficiente y con estas hacemos la costura. Bien, y cuando tengamos ambos lados listos, fíjense, aquí está el que hicimos, el que acabamos de realizar. Esto lo vamos a posicionar así, ¿sí? Porque ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a cerrar completamente. Fíjense que ambos lados están exactamente igual, ¿sí? Entonces, para hacer la costura en la parte de acá, vamos a posicionarlo en lo que de ahora en adelante vamos a considerar el derecho, ¿sí? Vamos a determinar de una vez el derecho y el revés. Entonces, fíjense, como esto es muy parecido, de verdad no interesa mucho cuál es el derecho y cuál es el revés, vamos a tomar en cuenta la primera vuelta que hicimos con puntos altos. ¿Sí? Fíjense que por un lado se ven de esta manera, esto es lo que consideramos el derecho, cuando vamos tejiendo se forman así. Y por el otro lado, fíjense que viene siendo el revés, se ve así. No sé si aprecian la diferencia, fíjense el derecho y el revés. Entonces, siempre que vamos a hacer una costura, todas las costuras, uniones y demás, siempre las hacemos desde el revés. Entonces, vamos a posicionarlo por lo que vamos a considerar nuestro revés. Si este es el derecho, fíjense, el derecho queda acá, hacia afuera. Del otro lado, fíjense, el derecho está hacia afuera. Vamos a voltearlo para que queden, fíjense, el revés está hacia afuera y el revés del otro lado está hacia afuera. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es hacer la unión acá en el hombro. Vamos a coser de acá hasta acá y de acá hasta acá. Entonces comenzamos acá, buscamos la hebra que tenemos larga. Recuerden que habíamos dejado una bien larga. Esta hebra de acá, buscamos la agujita lanera y acá, fíjense. Para hacer la costura, aquí tenemos enhebrado y aquí, como tenemos los puntos altos, en la parte de arriba se forman como unas cadenitas. ¿Sí? Fíjense, lo posicionamos bien y acá en la parte de arriba se les ve como unas cadenitas. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es que aquí están los tres puntos, aquí están las tres cadenitas. En la segunda cadena pasamos la aguja, fíjense que la hebra sale de este lado y de este lado en la segunda cadena pasé la hebra. Y ahora para coser vamos a tomar únicamente las hebras de la cadena que están hacia adentro. ¿Sí? Por ejemplo, de este lado, fíjense, aquí está la primera cadenita, esta es la parte de arriba del punto. Aquí en la primera cadenita tomamos la hebra que está hacia adentro. Sí, es como que atravieso por la mitad de la cadena. Y aquí la saco por la mitad de la cadena. Es simplemente tomando ambos lados. Y comenzamos a coser. En este lado atravesamos la cadenita por la mitad y de este la sacamos por la mitad, tomando solo estas dos hebras. Vamos a ir ajustando y seguimos cosiendo de un lado y del otro, atravesando puntito por puntito. Y una vez que lleguemos al final en la costura, fíjense, antes de hacer el remate y cortar la hebra, verificamos que no nos haya quedado ningún espacio por coser. ¿Sí? Fíjense, queda bastante prolija esta unión y ya podemos hacer el remate. Entonces, aquí donde tengo la hebra, me regreso en un puntito, ajusto bien y aquí simplemente busco un punto cualquiera. Antes de cerrar este arito, paso la aguja por allí
ajusto, esto me crea como un pequeño nudo y aquí lo que puedo hacer es comenzar a ocultar la hebra. ¿Sí? La oculto en algunos puntos de esta manera y ya cuando la haya ocultado por puntos suficientes, fíjense que empecé aquí, llegué hasta acá, ya podemos cortar. Ocultamos esta hebra de la misma manera y vamos a hacer la costura del otro lado. Y bien chicos, una vez que hayamos cosido ambos lados, entonces aún manteniéndolo desde el revés, si lo están realizando para ustedes mismos, vamos a probarlo. Y esto les debería de quedar algo así, ¿sí? Entonces lo colocamos así de un lado porque vamos a determinar cuánto vamos a unir acá para dejar el espacio de la manga. Bien, entonces lo posicionamos acá, lo alineamos bien y dejamos un espacio considerable para poder darle movilidad al brazo. Bien. Colocamos un marcador. Una vez que hayamos determinado hasta dónde va a ser el espacio para la manga, lo posicionamos bien y para que tengan una referencia, esto mide desde acá, desde la costura del hombro, hasta acá, donde tengo el marcador, mide 16 centímetros. ¿Sí? Esto para una talla S. Entonces, si son una talla M, pueden dejar 17 centímetros, una talla L 18 centímetros y una talla XL 19 centímetros. Pero recuerden que como todos somos tan diferentes, si se lo pueden medir es muchísimo mejor. Bien. Entonces, aquí aún lo mantengo desde el revés y ahora lo que vamos a hacer es la unión desde acá hasta donde tengo el marcador. Bien, para hacer esta unión voy a sacar hebra suficiente. En una punta voy a enhebrar la agujita lanera y en la otra punta, en el otro extremo del hilo, voy a hacer el nudo deslizado. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es, vamos a hacer la costura y vamos a atravesar la aguja en el último puntito que tengo acá disponible. Allí atravieso la aguja y la voy a sacar en el último puntito del otro lado. ¿Sí? Atravieso el hilo. Creo que corté mucho. Déjenme cortar un poquito más. Y cuando llegue acá, donde tenemos el nudo deslizado, fíjense, pasamos por allí la aguja. De esta manera aseguramos la costura desde el comienzo. Pasamos toda la hebra y ajustamos bien. Con el nudito deslizado, allí me queda una especie de nudo bien asegurado. Bien, ahora posicionamos así. Y en la parte de acá es un poquito diferente a como hicimos acá, ¿sí? A como hicimos en el hombro. Porque aquí no tenemos las cadenitas que teníamos en el hombro. Pero lo que vamos a hacer en esencia es lo mismo. Fíjense, aquí estoy con la hebra que estoy cosiendo. Y vamos a tratar de tomar las hebritas que estén hacia adentro. ¿Sí? Fíjense, las que estén más hacia adentro, que se miren las dos. Esas son las que vamos a ir tomando, fíjense. De un lado y del otro. Nos aseguramos de tomar una hebra. Vamos pasando. Vamos a ir ajustando. Y seguimos repitiendo. Buscamos la hebra más interna y la más interna del otro lado. Vamos a ir cosiendo hasta llegar a donde tenemos el marcador en puntito por puntito. Siempre lo que vamos a hacer es cosemos un poco, verificamos, cosemos un poco, verificamos para irnos asegurando que en la parte de acá no nos van a quedar ningún espacio por coser. ¿Sí? Entonces seguimos repitiendo hasta acá, hacemos el remate, cortamos la hebra y cosemos exactamente a la misma altura en el otro lado. Bien, y bien chicos, una vez que tengamos la costura de ambos lados, ahora sí lo colocamos por el derecho. Ahora, estando acá desde el derecho, vamos a realizar las mangas.
Bien, tomamos el hilo, hacemos el nudo deslizado y buscamos acá. Recuerden que aquí vamos a trabajar desde el derecho. Sí, entonces buscamos aquí la unión. Esta es la costura. Aquí donde tenemos la unión, atravesamos la aguja, pasamos el nudo deslizado, ajustamos y como siempre que comenzamos la puntada hacemos 3 cadenas y vamos a repetir la misma puntada, ¿sí? Solo que esta vez lo vamos a hacer en cada agujerito. Fíjense, entonces aquí en el primer agujerito ya no vamos a utilizar este puntito porque estos puntos acá están de costado. Vamos a trabajar aquí en el centro. Hacemos punto alto, cadena, en el agujerito siguiente repetimos punto alto, cadena. Y esto es lo que vamos a repetir, punto alto, cadena, en cada uno de los agujeritos. ¿Sí? Vamos a dar la vuelta por todo el espacio de la manga hasta llegar nuevamente acá. Y cuando estemos llegando al final, hacemos el último punto alto, la última cadena de separación. Y para cerrar la vuelta, entonces fíjense, aquí están las 3 cadenitas. Las 2 que contaban como el punto alto más la cadenita de separación, ¿sí? Contamos 1 y en la segunda cadena hacemos el punto deslizado. De esta manera cerramos la vuelta, ¿sí? Aquí en esta primera vuelta aprovechen de contar cuántos agujeritos tienen para que cuando hagan la otra manga tengan exactamente la misma cantidad. Bien. Y bien, yo acabo de contar los agujeritos y tengo 47 solo para que tengan una referencia. Ahora aquí, a partir de la segunda vuelta, vamos a realizar unos pequeños aumentos. ¿Sí? Estos aumentos no van a ser muchos porque no queremos que la manga quede demasiado amplia, sino que quede un poquito más ajustadita. Bien, entonces determinamos el centro, lo ubicamos bien. Aquí en lo que consideramos el centro vamos a colocar un marcador. Donde tengamos los marcadores es donde vamos a realizar los aumentos. ¿Sí? Vamos a hacer unos 5 aumentos para que esta manga no nos quede muy amplia. Entonces, contando desde acá, desde el centro, contamos un punto alto, 2 y en el tercer punto alto colocamos el siguiente marcador. Repetimos, contamos 1, 2 y en el tercer punto alto colocamos el marcador. ¿Sí? Ya tengo el centro con 2 aumentos hacia este lado. Ahora hago lo mismo del otro lado. Y de esta manera vamos a tener acá en la parte de arriba unos 5 aumentos. ¿Sí? No les sugiero que sean tantos si no quieren la manga tan amplia. Bien, entonces aquí vamos a comenzar la segunda vuelta. Y vamos a tejer el punto casitas de la forma en la que la hemos venido haciendo. 2 cadenas que cuentan como el punto alto, la cadena de separación, punto alto sobre el punto alto, cadena y punto alto sobre el punto alto, ¿sí? Cadena. Seguimos repitiendo hasta llegar a donde tenemos el primer marcador. Aquí ya me estoy acercando al marcador, hago el último punto alto, cadena antes del marcador. Ahora sí, lo retiro. Y allí tengo que realizar un aumento. ¿Sí? El aumento con el punto casitas consiste. Aquí ya había hecho la cadena de separación. Hacemos punto alto, cadena y otro punto alto allí mismo. ¿Sí? Queda como una especie de V. Fíjense, de esta manera hacemos el aumento. Seguimos repitiendo de forma normal, cadena en el siguiente punto alto. Hacemos punto alto, cadena. En el siguiente, punto alto, cadena, tenemos el marcador, lo retiramos y aquí volvemos y repetimos el aumento. Les enseño una última vez, entonces allí hacemos punto alto, cadena y otro punto alto dentro del mismo agujerito. Sigo repitiendo y en cada marcador hago esta especie de punto V. ¿Sí? Sigo repitiendo en cada marcador, luego damos la vuelta y llegamos hasta acá, hasta la unión. Y aquí ya estoy llegando al final de la segunda vuelta, hago la última cadena y les enseño una vez más cómo hacer la unión. Y acá de las 3 cadenas contamos 1 y 2 y aquí en la segunda cadenita hacemos la puntada deslizada,
y de esta manera cerramos la segunda vuelta. ¿Sí? Para comenzar la tercera vuelta, como siempre, las 3 cadenitas, punto alto sobre el punto alto, cadena de separación, y eso es lo que vamos a repetir de ahora en adelante. Fíjense, vamos a seguir repitiendo exactamente lo mismo. Y acá donde hicimos los aumentos vamos a tejer punto casitas, punto alto cadena, ya no vamos a hacer más aumentos, sino que hacemos el punto casitas de forma normal. Y acá en la manga vamos a dar vueltas una y otra vez la cantidad de veces que consideren necesario. Sí, vamos a hacerlo tan largo como deseen. Lo pueden hacer manga completa, manga 3/4, manga corta. Yo la voy a hacer un tipo 3/4 de modo que quede justo debajo del codo. Sí, para que quede como una especie de suétercito. Pero como siempre les digo, todo depende del largo que ustedes deseen darle. Y bien chicos, aquí estoy llegando al final de lo que será mi última vuelta con punto calado. Hacemos la unión y esto se ve así. Fíjense, la manga se ve de esta manera. Así como les comenté, yo la voy a hacer que llegue más o menos hasta el codo. Igual como les dije, ustedes la pueden hacer tan larga como deseen. Para que tengan una referencia, acabo de realizar un total de 36 vueltas. Y estas 36 vueltas, midiéndolas desde acá, desde la primera vuelta, hasta acá mide 29.5 centímetros, ¿sí? Lo que está súper bien para una talla S. De todas maneras, como les dije, si pueden írsela probando para que determinen el largo deseado. Si no, acá en pantalla les estoy dejando una imagen con la medida referencial del largo de manga, tanto manga completa como 3/4 para cada talla. Bien, entonces, ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a hacer una especie de acabado aquí al final de la manga. ¿Sí? Ustedes determinan si lo quieren así ancho. Yo lo voy a hacer con unas pequeñas disminuciones para que se recoja un poquitito y tenga un poquito más de forma. Bien, entonces para hacer eso, estando acá en el último punto, fíjense, recuerden que aquí tenemos punto alto cadena, ¿sí? Cada cadenita obviamente es un punto, pero para nosotros hacer estas disminuciones vamos a tejer así. Hacemos las 2 cadenas que me cuentan como el primer punto alto y en cada agujerito hacemos 1, 2, 3 y 4. Así al tejer en cada agujerito sin hacer cadenas de separación ni nada, es como una disminución que estamos haciendo, ¿sí? Estamos haciendo varias disminuciones seguidas, porque no estamos tejiendo sobre el punto alto, sino directamente en el centro del cuadrito. Entonces, luego de que tengamos los 4 puntos altos, bueno, 5 en realidad, porque las 2 cadenitas cuentan como el primero, ahora sí tejemos el punto completo, ¿sí? Que vendría siendo punto alto sobre el punto alto. Y volvemos a repetir 4 puntos en cada uno de los agujeritos. Fíjense, aquí está 1, 2, 3 y 4, tejiendo en cada agujerito. Y ahora completamos el punto, ¿sí? Entonces tenemos el de la cadena y ahora hacemos el del punto alto. Y esto es lo que vamos a repetir. Y aquí ya estoy llegando al final. Fíjense, tienen que contar los puntos altos porque en la otra manga, cuando hagamos la otra manga, tienen que tener la misma cantidad. ¿Sí? Solo por referencia, yo tengo una cantidad de puntos altos pares, tengo 62 puntos altos. Bien, entonces, para cerrar esta vuelta, de ahora en adelante, las vueltas, fíjense, la vamos a cerrar así. Aquí está el último punto, aquí están las 2 cadenitas con las que comenzamos y aquí, sobre el primer punto, allí es donde vamos a hacer el punto deslizado y cerramos la vuelta, ¿sí? Fíjense, esto se ve de esta manera. Fíjense que ya se comenzó a recoger un poquitico. Ahora, para hacer el detalle que le vamos a hacer acá, en el puño, en el cuello y en la parte inferior, entonces, estando acá comenzamos con 2 cadenitas que cuentan como el primer punto alto y vamos a hacer un pequeño elástico, ¿sí? Para hacer este pequeño elástico, entonces, en el primer punto alto, en el que está inmediatamente al lado de las cadenitas, o sea, en este, enlazamos y en este punto alto vamos a hacer un punto alto en relieve por delante. Para hacer el punto en relieve por delante se toma de esta manera. Fíjense, estoy tomando el punto completo.
Si lo vemos por atrás, fíjense que atravesé el punto completo. Y desde allí hago el punto alto. ¿Sí? Ya tengo el primero, que es en relieve por delante. Vamos a hacer así. Uno en relieve por delante, uno en relieve por detrás, uno por delante y uno por detrás. Ahora para hacer el punto alto en relieve por detrás, entonces enlazamos y fíjense, me voy por detrás. ¿Sí? Primero hacemos por delante, ahora nos vamos por la parte de atrás. Y desde atrás atrapamos el punto alto. Traemos hebra. Y allí hacemos el punto alto en relieve por detrás. ¿Sí? Les repito nuevamente, luego del punto en relieve por detrás viene el punto alto en relieve por delante. Enlazamos, individualizamos el punto. Fíjense, aquí está el puntito que ahora tenemos que tejer. Para tejer el punto en relieve por delante, fíjense cómo voy a meter la aguja. La saco por acá, traigo la hebra y hago el punto alto en relieve por delante. Ahora repito lo mismo, pero en relieve por detrás. Enlazo, individualizo el punto, fíjense, este es el que voy a tejer, y desde atrás lo atrapo de esta manera. ¿Sí? Si yo le doy la vuelta, fíjense cómo está el punto alto acá atrapado. Traigo hebra y desde atrás hago el punto alto. ¿Sí? Aquí al principio no se va a notar casi la puntada, pero a medida que vayamos avanzando la vamos a percibir un poquito mejor. Entonces seguimos repitiendo. Finalicé el punto por detrás, hago el punto por delante. Ahora el punto por detrás. Y de esta manera vamos a seguir repitiendo. Fíjense cómo se va a ir viendo. Vamos a seguir repitiendo hasta dar toda la vuelta y llegar nuevamente hasta acá. Y aquí ya estoy finalizando la última puntada. Me corresponde hacerla en relieve por el frente. Y quedamos acá. ¿Sí? Fíjense, de esta manera nos va a ir quedando. Ahorita cuando hagamos más vueltas vamos a notar lo bonito que va a quedar este detalle. Ahora para cerrar esta vuelta, que es la segunda vuelta, ¿sí? La primera fue la de puntos altos. Buscamos acá, fíjense, aquí están las dos cadenitas con las que comenzamos. 1, 2, pero vamos a cerrar la vuelta aquí en este primer punto. En el punto en relieve, ahí lo atravesamos completo y hacemos el punto deslizado, ¿sí? De esta manera cerramos la primera vuelta. Ahora lo que vamos a hacer es repetir exactamente lo mismo. Entonces comenzamos tejiendo dos cadenitas que cuentan como el punto alto. Y aquí va a ser más fácil identificar porque ahora vamos a tejer punto alto en relieve por delante, el que está en relieve por delante, y en relieve por detrás, el que está acá en relieve por detrás, ¿sí? Por delante el de adelante y por de atrás el de atrás. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Enlazamos y fíjense, aquí está el punto en relieve por delante, entonces lo tomo así, completo. Y hago allí el punto alto en relieve por delante. Enlazamos y el punto en relieve por detrás, fíjense, está allí, está así, fíjense, aquí se ve el puntito y lo tomamos nuevamente por detrás. Hacemos allí el punto en relieve por detrás. El de adelante lo tomamos y el de atrás. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a seguir repitiendo exactamente lo mismo. Voy a dar aproximadamente 6 vueltas, ¿sí? Haciendo exactamente lo mismo. En punto en relieve por delante, el que está por delante y el que está por detrás lo seguimos haciendo por detrás. Bien, seguimos repitiendo, cerramos de la misma manera y nos vemos para finalizar este pequeño acabado. Y aquí estoy finalizando la última vuelta, ¿sí? Fíjense, entonces para finalizar, como siempre, aquí sobre el primer punto hacemos el punto deslizado y de esta manera se ve el acabado acá en el puño. Fíjense, aquí solamente di 6 vueltas, pero recuerden que ustedes lo pueden hacer tan ancho como lo deseen. Bien, ahora para cortar esta hebra, estando acá, como siempre, hacemos una cadenita, sacamos un poquito larga, cortamos, esta última cadena la ajustamos y acá con la agujita lanera la ocultamos en la parte de atrás. Ahora vamos a repetir exactamente lo mismo, vamos a hacer la misma manga del otro lado. Y una vez que tengamos ambas mangas listas, se ven de esta manera, fíjense. Ahora vamos a realizar este mismo acabado que hicimos
tanto acá en el cuello como en la parte de abajo. Sí, en la parte de aquí abajo, súper sencillo, sin hacer disminuciones ni nada, comenzamos a repetir el mismo acabado. Y en la parte de acá, en el cuello, vamos a comenzar, todo esto lo vamos a hacer desde el derecho. Bien, vamos a comenzar acá, en el hombro, donde tenemos la costura. Entonces comenzamos acá y en el primer cuadrito, fíjense en el primer cuadrito que tenemos disponible, justo al lado de la costura, pasamos el nudo, ajustamos y vamos a tejer 2 cadenitas que nos cuentan como un punto alto y vamos a comenzar a tejer un punto alto en cada cuadrito, ¿sí? Comenzamos a repetir un punto alto en cada uno de los cuadritos. Y bien chicos, aquí acabo de finalizar la vuelta con puntos altos. Solo para que tengan una referencia, tengo 88 puntos altos, ¿sí? Ahora simplemente lo que vamos a hacer es repetir el punto en relieve. Entonces les enseño nuevamente cómo comenzamos. Hacemos las 2 cadenitas que cuentan como el primer punto alto y comenzamos tejiendo punto en relieve por delante y punto en relieve por detrás. ¿Sí? Vamos a repetir exactamente lo mismo por todo el cuello. Este punto por sí solo se vuelve un poquito elástico, ¿sí? Entonces él se va a reducir y acá se va a reducir poco a poco. Bien, entonces ahora es cuestión de repetir. Y bien chicos, una vez que finalicemos el cuello queda de esta manera. Fíjense que queda redondito. Sí, entonces ya tenemos listo el cuello, las mangas y ahora en la parte de acá abajo vamos a hacer exactamente lo mismo que acabamos de hacer acá y en el cuello. Entonces, siguiendo desde el derecho, como siempre que comenzamos, hacemos el nudo deslizado y allí atravesamos la aguja, pasamos el nudo deslizado, ajustamos y como en la parte de acá ya tenemos los puntos altos, hacemos las 2 cadenitas y lo que vamos a hacer es repetir. Enlazamos y acá es cuestión de comenzar a repetir. Punto en relieve por delante y punto alto en relieve por detrás. Fíjense. A pesar de que aquí el punto va a estar al revés, por decirlo de alguna manera, o de cabeza, por decirlo así, podemos tejerlo de la misma forma. Si hacemos el relieve por delante, fíjense que lo tomo completo y el relieve por detrás. Exactamente igual como hemos venido haciendo. Sigo repitiendo, voy a hacer exactamente las mismas 6 vueltas que he hecho en el cuello y en los puños y finalizamos, ¿sí? Esta vuelta que tenemos acá de punto alto cuenta por supuesto como la primera vuelta. Bien, y una vez que finalicemos, la parte inferior se ve de esta manera. Como pueden ver, es un suétercito bastante sencillo y fácil para tejer. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo tutorial. ¡Hasta luego!